Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de esta clase, bienvenidos a quienes se interconectan. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de todas las actividades preparados para esta nueva semana, inicio de la cuarta unidad correspondiente al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de estas actividades dándoles un cordial agradecimiento a cada uno de ustedes, a quienes nos acompañaron el día domingo al desarrollo de las actividades deportivas organizadas por el establecimiento educativo. Gracias por la colaboración, la participación de cada uno de ustedes. Los que estuvieron ahí, pues los que no, obviamente tienen otra actividad adicional que hacer, pero o todos tienen que cumplir, es una nota que tienen que desarrollar en relación al área de ciencias, perdón, de educación física, que obviamente es parte complementaria de la formación de los estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida y un agradecimiento, reitero una vez más, un agradecimiento a todos y quienes participaron el día domingo de las actividades correspondientes a esta área de educación física. Bienvenidos a todos, iniciamos, les comento que ya se encuentra activada la unidad número 4. Estamos ya a partir de hoy, iniciamos la unidad número 4. Tienen ustedes activados ya el foro correspondiente a esta unidad y tienen las dos actividades adicionales, los dos archivos correspondientes a la tarea y al material de apoyo de la unidad del tema número 1 correspondiente a la unidad 4. Así que sigan revisando las actividades, sigan revisando su plataforma, ya está activada para todos ustedes, ya debían haber estado leyendo, desarrollando actividades en relación a a los temas que se encuentran planteados para esta nueva semana. Les recuerdo adicionalmente que ustedes tienen organizado, está el cronograma de actividades para esta semana. A partir del día de mañana inician los test correspondientes a la unidad 3, así que les deseo que les vaya súper bien, espero que se preparen, que estudien y que obviamente rindan y alcancen una nota bastante considerable en el desarrollo de todas las actividades que se ha planeado igual dentro de la evaluación que los estudiantes deben rendir para determinar el nivel de conocimientos que deben tener al final de cada unidad. Iniciamos esta actividad presentándoles el archivo, el documento en relación al formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos ya en la unidad número 4, iniciamos la unidad número 4 con el tema Ecuador y los conflictos mundiales, el tema número 1 que son las implicaciones globales, Ecuador y el mundo, Ecuador y Latinoamérica. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta primera semana, de este primer tema correspondiente a la unidad número 4. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea que ustedes deben leer para comprender qué es lo que se permite, qué es lo que se propone alcanzar esta tarea. Instrucciones del trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, obviamente de ser necesario. Lo que está remarcado sigue siendo lo mismo, es la tarea que ustedes deben cumplir. El desarrollo mismo de la tarea dice conteste las siguientes preguntas. La primera dice mencione los acontecimientos más relevantes del conflicto entre Ecuador y Colombia. De hecho, ya vamos a topar un poquito de ese tema, pero de pronto ustedes pueden investigar un poco más para fortalecer los conocimientos que se dé en relación a este tema. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, dice ¿cuál es la relación entre Ecuador y el mundo? ¿Cuál será en el plano social, comercial, cultural, cómo se desarrollan las relaciones del Ecuador con el resto del mundo? La tercera dice mencione el proceso de inserción del Ecuador en la economía mundial. Y por último tenemos el 4, dice desarrolle el siguiente organizador gráfico, que ustedes lo tienen aquí en pantalla. Dice consolidación del aprendizaje,
identifica. Primero dice, elabora un esquema similar en tu cuaderno. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos un esquema. Prácticamente es tipo un mapa mental, donde la parte central es el Ecuador. Y vamos a ver, dice, reconoce las relaciones del Ecuador en el mundo. Prácticamente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Toda la información que ustedes van a obtener en relación a las actividades, las relaciones que tiene el Ecuador con el resto de países a nivel mundial, ustedes lo van a organizar. Con Estados Unidos, cuáles son las relaciones Ecuador-Estados Unidos, con Europa, cuáles son las relaciones, y pueden decir incluso aquí culturales en relación a movilidad humana entre estos dos países, especialmente con Europa, en este caso en el continente europeo, de la relación de los migrantes. Y tenemos entre América Latina. También tenemos otras relaciones que no se ha topado aquí, las relaciones con Asia, con China. Entonces, ustedes verán que en el gobierno de Rafael Correa mucho se habló, mucho se trató de diferentes acuerdos bilaterales entre Ecuador y los países asiáticos, especialmente en la comercialización, entonces en el sector del comercio. Entonces ustedes tienen que ampliar un poquito más de esa información. Estas son las tareas que ustedes tienen que hacer para este inicio de unidad. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Todo esto debe cumplir las actividades en este caso. Deben realizar la rotulación de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Recuerden que esto siempre va al principio. Estos datos tienen ustedes que colocar al inicio de su tarea y posteriormente deben desarrollar la misma. Esa es la actividad que ustedes tienen que hacer. Entregue el documento, obviamente ya saben que es a mano y luego deben tomar una captura de fotos. Deben leer también adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y por último tenemos la información en relación a los tiempos de entrega esta tarea. Estamos en la unidad número 4. El tema es implicaciones globales de Ecuador y el mundo, Ecuador y Latinoamérica, correspondiente a la semana 1 de la unidad número 4, que se abre el 5 de diciembre del 2022, o sea, hoy se abrió esta tarea. En cuanto a los criterios de configuración y entrega de actividad, permite entregas desde el 7, en este caso es desde el 5 de diciembre del 2022. La fecha límite de entrega será el 31 de diciembre del 2022. Tienen un mes para entregar esta tarea. La fecha de publicación de las calificaciones será el 5 de enero del año siguiente, del 2023. Ya saben, sigan presentando, sigan subiendo de acuerdo a las mismas características, los que ustedes ya tienen acostumbrados a subir a su plataforma. Suban de forma ordenada, de forma estructural, todas las actividades correspondientes a cada una de las semanas que se les envía las tareas. Esto en relación al archivo de la tarea correspondiente a esta siguiente semana. Ustedes ya en el área de calificaciones, ustedes ya pueden seguir viendo todos los avances que ustedes tienen en relación a los avances académicos que ustedes tienen en esta materia y en la otra que ustedes tienen conmigo. Siempre yo estoy al día en relación al desarrollo mismo de las calificaciones que ustedes deben tener, del avance académico que ustedes deben tener, siempre revisando, siempre tienen que estar constantemente viendo si es que tienen alguna dificultad, alguna actividad. Ustedes pueden tranquilamente conectarse conmigo a través de una llamada para poder resolver alguna dificultad que ustedes presenten. Iniciamos el desarrollo de las actividades con Ecuador y los conflictos mundiales. Ecuador, desde la formación mismo de la separación de la Gran Colombia y la unificación, la separación y singularización de cada una de las naciones, obviamente fueron detectando algunos problemas, especialmente problemas limítrofes con nuestros vecinos, especialmente con Colombia, con Perú. Tuvimos este país último, tuvimos grandes conflictos hasta el año 98, 99, obviamente que generaron grandes perjuicios, grandes pérdidas, tanto humanas como materiales, económicas a nuestro país. Posteriormente se firmó el Tratado de Paz, donde se sellaba definitivamente nuestra frontera, y desde ahí hemos vivido una etapa, una temporada, una etapa, un espacio de tiempo sin dificultades con nuestro vecino del sur. Obviamente se perdió territorio, pero también se ganó una relativa tranquilidad para poder desarrollar todas las actividades económicas en cuanto al desarrollo mismo de todas las actividades que tiene el Ecuador dentro de la región y también con el resto del mundo. En ese sentido, Ecuador y el mundo. Iniciamos con las implicaciones globales. A lo largo del siglo XX, el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial.
Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría el país tomó partida por Estados Unidos y llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética, eso quiere decir la URSS, y los países comunistas. Como hemos visto, las corrientes neoliberales que dominaron en el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales inciden en el Ecuador desde inicios del siglo XXI. En este contexto vamos a iniciar con el tema Ecuador y el mundo. Sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesiones a las políticas de Estados Unidos. Algunos de los presidentes norteamericanos como Kennedy y actualmente, obviamente en aquel entonces Obama, han tenido simpatía y respaldo en grupos representativos de la sociedad. Haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta y las propuestas de celebrar un tratado de libre comercio, lo que se le conoce en sus siglas TLC, con Estados Unidos, han despertado mucha polémica, pero en general la opinión pública ha cuestionado las políticas norteamericanas de intervención en América Latina o el resto del mundo y ha rechazado la idea de mantener fuerzas extranjeras en el territorio nacional. En este sentido, en el Ecuador se ha visto con simpatía e interés el proceso de la Unión Europea y se ha generado crecientes expectativas por el enorme crecimiento de la región a Asia-Pacífico, ya que se dice que Helio será el centro económico mundial. Obviamente, Asia, todos los países asiáticos, ustedes ven el avance tecnológico que ellos tienen. Prácticamente, si nosotros vemos, hay que ser realistas. Estados Unidos es un país en decadencia, es una potencia económica en decadencia, y los países asiáticos y países euroasiáticos como la que fue la Unión Soviética, y hoy después de la disolución de la Unión Soviética, la formación de Rusia, obviamente esto genera grandes conflictos porque son países que se han desarrollado tecnológica, estrategias militares y en otros aspectos bastante considerables. Se han vuelto unas potencias también mundiales bastante peligrosas que han hecho tambalear a los países de Occidente, en este caso a la potencia mundial del capitalismo como es los Estados Unidos. Ustedes verán, a nivel del Ecuador, imperan productos de origen chino, por ejemplo. Nosotros tenemos especialmente en el sector automotriz, tenemos una amplia gama de variedades de vehículos chinos de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los ciudadanos, desde los más básicos, los más baratos, hasta los más complejos y más caros, también con lo último de la tecnología. Ya no son países que simplemente han producido determinados productos con esquemas básicas, sino también tenemos una serie de productos que se, repito, enfatizo en el área automotriz, ya con tecnología de punta, con determinadas actividades en las cuales obviamente van dejando de lado a las marcas tradicionales como Chevrolet, Ford, las mismas Hyundai, que son obviamente son japonesas, Mazda y otras marcas más. Obviamente se están superposicionando marcas nuevas de vehículos, obviamente que están dando mejores prestaciones que las marcas tradicionales, y obviamente ya están a la vanguardia en cuanto a la evolución tecnológica mismo, en cuanto a los productos. Es, es cierto que en sus inicios, especialmente a partir de 1999 y el año 2000, obviamente se desarrolló una serie de ingresos de productos de baja calidad, de origen chino. Y esto generó una mala expectativa, esto generó un proceso bastante negativo en cuanto a las características propias de los productos chinos. ¿Quién no ha sabido que un producto chino es bastante malo? No cuenta con las garantías necesarias, no cumple determinadas normativas internacionales para su comercialización, pero sin embargo, por los diferentes convenios y procesos de comercialización que tiene China con determinados países latinoamericanos, puede comercializar sus vehículos. Obviamente, en la Unión Europea, estos vehículos, muchos de ellos, no cumplen con normas europeas, por lo que están restringidos en determinadas regiones.
pero en el mercado latinoamericano tienen bastante asidero y bastante aceptación por parte de la mayoría de los consumidores. Esto en relación solamente por una parte. Ustedes verán la mayoría de utensilios, la mayoría de porcelanatos, especialmente dentro de las características de vajillas, ustedes verán que son siempre, están made in China, son de origen chino. Entonces son una de las potencias que obviamente ha salido de la nada después de las explosiones, después del bombardeo que se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con las detonaciones de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, al quedar un país devastado, ellos han sabido salir adelante. Ellos con un pensamiento socialista, un pensamiento comunista, han sabido darle nueva visión a la economía y por superposicionarse como una nueva y grande potencia mundial. Obviamente que empieza a resquebrajar las potencias tradicionales que estuvieron a finales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, como es Gran Bretaña, como es Estados Unidos y como es parte de Europa misma. Entonces son países que después de la devastación que ellos tuvieron, obviamente se han venido a desarrollar, han venido a crecer. Vamos a iniciar también cómo vamos a tratar el Ecuador y Latinoamérica, no solamente con el mundo, no solamente con Europa, no solamente con los países asiáticos, no solamente con los países euroasiáticos, sino también Ecuador tiene relaciones con los países latinoamericanos, los países de la región latinoamericana. En el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 60. La revolución cubana impactó en la sociedad, en toda sociedad. Los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos. La derecha aliada a los intereses norteamericanos vio a la revolución como un peligro y obviamente decidió combatirla. En nuestro tiempo, el debate continúa, pero se aceptan ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes, obviamente, dentro de los campos de la educación y de la salud. Se ve también, se ve bien por ello que ese país colabore con el nuestro con equipos de alfabetizadores o con brigadas de médicos que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En algunos sectores del país, sin embargo, se ponen reparos a su sistema político. Las luchas de los pueblos contra las dictaduras han sido muy populares en el Ecuador, además del caso de los insurgentes cubanos contra la dictadura de Batista. La opinión pública nacional estuvo a favor de los sandinistas en Nicaragua y del Frente Farabundo Martín en El Salvador. Han existido diferentes procesos en cuanto a la evolución misma de los conflictos y de los grupos también referentes al pensamiento de izquierda, al pensamiento comunista. Ecuador y las dos guerras mundiales, tenemos aquí un pequeño fragmento en relación a qué es lo que pasó con, cuál fue la participación de Ecuador en las dos guerras mundiales. Nosotros podemos observar ahí en la fotografía la base militar de Estados Unidos en Baltra, Galápagos, durante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, en los años de la Primera Guerra Mundial, esto es, durante los años 1914 y 1918, el Ecuador sufrió restricciones de la importación del cacao, pero el colapso llegó cuando al fin el conflicto, los países europeos entraron en recesión económica, que no les permitía importar la materia prima para fabricar chocolates. Fue así como la guerra y sobre todo la posguerra influyeron de una forma negativa en la economía ecuatoriana. El país entró en una crisis que duró hasta los años 40. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial durante los años 1939-1945, el mercado europeo para los productos de exportación fue seriamente restringido. Después del ataque de la isla de Pearl Harbor en el Pacífico durante el 7 de diciembre de 1941, que llevó a la guerra a Estados Unidos. La presión de políticas de buena vecindad, el presidente Roosevelt llevó a los países latinoamericanos a apoyar a los aliados. La Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en el año de 1942 promovió que la mayoría de los países, entre ellos Ecuador, declarara la guerra a los países del eje.
Y ahí vamos a ver cuáles son los países del eje y los países que obviamente de la Confederación que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. En la conferencia de Río de Janeiro de 1942, Ecuador fue presionado para suscribirse al protocolo de límites con el Perú, en el que se dio buena parte del territorio que había declarado por más de un siglo. Fue el precio que pagó nuestro país para que se diera un apoyo continental a la participación de Estados Unidos en la guerra. El país además permitió el establecimiento de bases navales y aéreas estadounidenses en Galápagos y en la península de Santa Elena, obviamente para que sea más viable el abastecimiento durante todo el proceso bélico en este fragmento de tiempo. Durante el conflicto colombiano es otro problema que tuvo el Ecuador también, el conflicto que mayor impacto ha tenido en el Ecuador a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI es el de la vecina Colombia. En este país, desde los años 40, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Grupos insurreccionales, los grupos insurgentes que hay hasta la actualidad, se han mantenido sobre las armas y han enfrentado violentamente al Estado colombiano. Hasta los años 90, esa situación había tenido una influencia más bien reducida en nuestro país, que se veían como una isla de paz cuando el conflicto se ha agudizado y especialmente cuando se ha puesto en marcha el llamado Plan Colombia, respaldado por Estados Unidos. Ecuador ha tenido que afrontar situaciones cada vez más complejas. Por una parte, la violencia e inseguridad de la sociedad colombiana han provocado una corriente de desplazados que pasan la frontera y llegan al norte de Ecuador en busca de seguridad y trabajo. La inmensa mayoría de ellos son gente de paz que ha venido a contribuir al crecimiento económico del Ecuador, pero también han llegado delincuentes. En el Ecuador, a la opinión pública cree que el país debe condenar todo tipo y forma de violencia y promover que se llegue a una solución pacífica del conflicto colombiano. Obviamente ustedes verán se desarrolló también en este sentido dentro de Colombia, dentro de las fuerzas insurgentes, de paramilitares, de guerrilleros, obviamente ya hasta la actualidad se han firmado diferentes procesos de paz en los cuales muchos de estos grupos insurgentes han entregado sus armas. Otros no los han hecho y siguen en pie de lucha en su ideología, en su pensamiento y esto obviamente le genera a Colombia un estado de inestabilidad, obviamente que detentado o fortalecido por los niveles de violencia que nosotros podemos observar. Hoy en día todo ese proceso también ha pasado acá en Ecuador. El Ecuador, ustedes podrán observar en noticias, ya no es un país de paz y más bien se ha convertido en un país bastante conflictivo, bastante violento, donde obviamente se da paso o se ha permitido muchas formas de violencia, muchas formas de organizaciones criminales, los cuales ha generado un clima de inestabilidad también en la actualidad en nuestro Ecuador. Esperemos que todo esto está en manos de los gobiernos, está en manos de los administradores de justicia, los administradores públicos, en este caso el gobierno, la Asamblea Nacional y todos los poderes del Estado, en dar una correcta y efectiva solución a todos estos procesos que se vienen desarrollando en nuestro país. Y obviamente retornemos a lo que nos ha dicho Exterior, ser una isla de paz. Ecuador, una isla de paz. En ese sentido, vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a empezar a desarrollar, vamos a ver un tema adicional en relación eh, a conocer un poco más sobre el comercio exterior. ¿Cuál es la función del comercio exterior en nuestro país? ¿Cuáles son las características fundamentales de del comercio? ¿Cuáles son la influencia misma que tiene el Ecuador en el comercio exterior? Si será bueno, no será bueno, si realmente servirá para todos o solo será para un determinado grupo. Cuando nosotros hablamos de comercio exterior, a nosotros se nos viene inmediatamente a nuestra mente, a nuestra cabeza, que solo esto es para un grupo privilegiado, un grupo de empresarios, un grupo que tiene dinero, un grupo selecto, no es para todo el Ecuador. Vamos a ver si esto es verdad. Tenemos dos tipos de comercio. Si nosotros vemos en el andamiaje económico en nuestro Ecuador, nosotros tenemos dos tipos de economías
en este sector, en este sentido de las exportaciones e importaciones. Tenemos empresas de carácter pública, que son o pertenecen al Estado, y también tenemos empresas de carácter privado. Vamos a ver cuál es el papel fundamental de todas las actividades económicas que estas empresas vinculadas al sector comercial en nuestro país determinan para el desarrollo mismo económico de toda la nación, o si solo desarrollan para un determinado. Vamos a conocer por qué el comercio exterior es crucial para el desarrollo del Ecuador. Aquí nosotros tenemos una pequeña imagen de un muelle, de un puerto, especialmente son puertos de la costa, donde la mayoría de algunos compañeros obviamente tendrán un poco más de conocimiento, viven pues, en la costa, son oriundos de residentes en ciudades costeras, y obviamente ahí, obviamente por ser puertos y estar con línea abierta de contacto de transportación hacia otros continentes, son el eje fundamental de todo tipo de comercialización de carácter internacional. En ese sentido, el comercio exterior es esencial para el crecimiento económico de las naciones. Por ello, promover una política que fortalezca las relaciones comerciales en términos económicos debe ser uno de los planes a llevar a cabo por las políticas del Estado ecuatoriano. La apertura de la economía para la compra y venta de productos desde y hacia otros países permite el crecimiento y fortalecimiento de las empresas ecuatorianas. En la actualidad, el país cuenta con 11 acuerdos comerciales con países como Colombia, México, la Unión Europea, naciones integrantes del Mercosur, entre otras naciones. Las exportaciones se vieron golpeadas por la pandemia del COVID-19 en Ecuador y obviamente también en el mundo. Sin embargo, el país registró un récord histórico de exportaciones no petroleras que ascendió a casi 15 millones de dólares. Así lo dio a conocer en marzo el exministro de Comercio Exterior, Iván Ontaneda. Obviamente es una información bastante actual. En ese sentido, camarones, banano, flores, atún, cacao y pescado ecuatoriano se venden en el mundo gracias al comercio exterior. Las vacunas contra el COVID-19 están ayudando a que la actividad económica en el mundo se recupere. Gracias a esto, la demanda mundial de productos hechos en el país empiezan a crecer en algunos casos, obviamente, la manufactura. En el ámbito de las exportaciones no tradicionales, según el reporte estadístico del comercio exterior de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT, los enlatados de pescado presentan un crecimiento del 11%. Algo similar ocurre con las flores, cuya exportación ha crecido en un 4%. Las florícolas que se encuentran en las provincias de la Tacunga y especialmente en las provincias del norte del Ecuador, obviamente son una de las bases primordiales en el proceso de desarrollo del comercio exterior. Obviamente, y también son fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Estados Unidos es el principal destino de exportación de los productos no petroleros ecuatorianos. Le sigue la Unión Europea y también la comercialización con China. Es uno de los aspectos fundamentales. Los datos que maneja FedExport hablan de un crecimiento del 10% de exportaciones no petroleras a Estados Unidos. Sin embargo, hacia la Unión Europea y China se registraron crecimientos hasta del menos 7% y menos 35% respectivamente. El café ecuatoriano y sus elaborados, al igual que el cacao, han registrado aumentos de exportación del 17 y el 3% respectivamente. Otros productos tradicionales de exportación, como el banano, camarón, atún y pescado, registraron crecimientos bastante sustanciales durante esta época de pandemia. Las cifras muestran que el país aún necesita reactivarse para contribuir a la recuperación del mercado exterior. La Unión Europea ha anunciado que financiará con 4.5 millones de euros proyectos que estén enfocados en reforzar la capacidad de exportación o la capacidad exportadora hacia la Unión Europea y además que faciliten la integración de grupos vulnerables como mujeres, indígenas, jóvenes discapacitados, entre otros. Eso quiere decir que deben abrirse plazas de trabajos donde obviamente se dé la oportunidad a los grupos más vulnerables dentro de la economía y también del Ecuador. Obviamente se debe determinar que muchos piensan que el comercio exterior es un sector elitista. Eso quiere decir solo para algunos y pocos, y la verdad es que esta afirmación está muy alejada de la realidad.
Tanto pequeñas y medianas empresas tienen la oportunidad de ser parte del sector y además contribuir con el crecimiento económico del país. Es cierto que hay muchas cosas importantes que deben conocer sobre el comercio exterior debido a para que si así lo deseen puedan formar parte en el futuro o en el futuro próximo de todos estos procesos. Deben seguir ampliando, profundizando si es que de pronto tienen ustedes una idea, un emprendimiento, ustedes lo pueden aplicar y obviamente su producto no solamente se puede consumir en el Ecuador, sino puede exportarse a otros países. Este tipo de procesos de exportación es una oportunidad para todos. No solo las grandes empresas pueden exportar, las pequeñas y medianas tienen las mismas oportunidades para triunfar en el campo internacional. Este es un terreno que tiene mucho potencial para que nuevas pymes, esto quiere decir empresas que se quieran integrar al bloque, todas las empresas comerciales que se quieran integrar. Según el Ministerio de Producción, 1.179 pymes, esto quiere decir 1.759 empresas, exportaron entre enero y octubre del 2020 productos como banano, plátano, madera y flores. Los principales compradores fueron China, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos. Ahora que estamos hablando del mundial, ya pueden identificar cuáles son los Países Bajos. Debido a la pandemia, para el mes de agosto del 2020, las importaciones totales crecieron en un 25% respecto a las cifras registradas en agosto del 2019. La mayor participación, de acuerdo con el Ministerio de Producción, la registró la categoría de materia prima con el 36%, bienes de capital con el 24%, bienes de consumo con 23%, combustibles y lubricantes 16% y diversos del 0.5%. Los cinco principales productos no petroleros importados al Ecuador son medicina, son teléfonos celulares. Ustedes verán, la mayoría de los teléfonos celulares, al igual que los vehículos, son de origen chino. Manufacturas de metales, el menos 30%, maquinaria industrial y sus partes, menos 28%, y residuos de aceite y soya, el 5%. Todas esas actividades que realizan las empresas, tanto obviamente les vuelvo a mencionar, empresas públicas, empresas estatales como empresas privadas, todo eso se ve revertido en aspectos fundamentales, tales como la educación. Vamos a ver por qué. Conocer las ventajas que tiene el Ecuador con los 11 tratados comerciales es importante, tanto para los exportadores como para los importadores. Así no tengas la intención de llegar a clientes internacionales, saber que los procesos logísticos, calendarios de costos y cadenas en frío para conservación de algunos productos te dará una ventaja al momento de tomar una decisión si es que quieren participar en todos los procesos. En cuanto a las alianzas bilaterales, el comercio exterior no es solo vender en otros países e importar productos más económicos. También permite encuentros y alianzas entre empresarios nacionales y posibles compradores internacionales. Encuentros que ayudarán con el crecimiento de tu marca o empresa, de cualquier tipo de emprendimiento que ustedes puedan tener. Estas actividades también tienen ventajas y desventajas, las cuales vamos a mencionar. Hablar de las ventajas del comercio exterior podría ser bastante extenso, pero vamos a mencionar las más importantes. Dentro de ellas tenemos la posibilidad de acceso a bienes y servicios más económicos y de mayor variedad. La siguiente otra ventaja se puede mencionar la oportunidad de complementar la producción interna y cuando es insuficiente para satisfacer la demanda nacional. Promueve además las ventajas comparativas de cada país, como en recursos, tecnología y ubicación. Otra de las ventajas es fomentar el empleo. Todas las empresas, microempresas, que se vayan formando y que obviamente incursionen tanto en el mercado nacional como internacional, serán fuentes de empleo, estarán creciendo, implementando y fortaleciendo las fuentes de empleo. Y por último tenemos mejora la competitividad interna, aumenta el valor del producto y atrae nuevos inversores. Esto en cuanto a las ventajas que presentan los niveles de exportación. A su vez, también existen desventajas importantes que hay que tomar en cuenta para que este no se convierta en perjudicial.
Una de las principales podemos mencionar, la principal tiene que ver con el que la competencia de otras empresas internacionales puede perjudicar y contribuir a la salida de empresas locales que no tienen la habilidad de adaptarse a las demandas de los clientes. Sin embargo, se encuentra entre la delgada línea de lo negativo y el libre mercado. Por ello, hay que saber muy bien el modelo y a adoptar según la economía de cada uno de los países. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos mantener de acuerdo al comercio, de acuerdo a las actividades internacionales similares con otras empresas. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, hablando de las marcas de teléfonos, las tradicionales, las americanas, y la mayoría de las empresas, de las marcas de telefonía china que han entrado al Ecuador? Ustedes verán que las prestaciones, ustedes verán que la calidad del producto, es cierto que baja un poco, pero las prestaciones no, las prestaciones son bastante altas. Existen teléfonos de gama media, gama alta, en un costo bastante excepcional, bastante fácil para la adquisición de todos estos equipos. En cambio, si nosotros vemos las marcas americanas, en este caso, por ejemplo, iPhone, siguen manteniendo las mismas características, las mismas prestaciones, pero obviamente sigue siendo un precio bastante inaccesible para la población en general. Es por eso que, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica? Pocas son las personas que pueden adquirir este tipo de teléfonos y la mayoría de las personas obviamente están con otros o con otras marcas, obviamente que les dan las mismas prestaciones, los mismos beneficios que el otro teléfono acá. En la siguiente desventaja podemos mencionar altos costos derivados de licencias, cadenas de logísticas y regulaciones locales. Obviamente es lo que nosotros decimos, lo que les acabo de mencionar, el ejemplo de estos dos tipos de teléfonos, lo que es iPhone y lo que puede ser cualquiera de las marcas chinas que se encuentran en el mercado. Y obviamente que son teléfonos bastante buenos, bastante robustos, bastante accesibles en relación a costos y que obviamente generan o poseen una gran variedad de prestaciones en relación a las otras marcas, similares o superiores a las otras marcas. Y por último, otra desventaja son las barreras idiomáticas. Por muy sencillo que parezca decirlo, pueden significar una gran desventaja, ya que no dominar el idioma local puede ocasionar pérdidas significativas. Por ello, se recomienda contratar los servicios profesionales permanentes para lograr una comunicación fluida y sin inconvenientes. Eso quiere decir, si es que usted no sabe, como comerciante, como empresario, no sabe dominar, qué sé yo, el francés, el inglés, el italiano, chino, necesariamente tiene que usted contratar para su empresa, ya que está incursionando en el mercado internacional, traductores que les permitan comunicarse de una forma asertiva y efectiva con la finalidad de que obviamente se puedan superposicionar en el mercado extranjero. Esas son las características en cuanto a la importancia que tiene el comercio exterior en nuestro país, la incursión de nuestro país en todas las actividades de comercio internacional. Es bastante importante, bastante significativo todo lo que se viene desarrollando a nivel internacional. Esas son actividades que siguen desarrollándose a lo largo del desarrollo de todas las actividades. Entonces, de esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final. Estamos ya minutitos de terminar. Son actividades de acuerdo a la información que ustedes tienen en el video y en el material de apoyo. Ustedes tienen información pertinente para que ustedes puedan desarrollar las tareas planteadas para esta nueva semana, para esta nueva unidad. Señores y señores, me despido de todos ustedes deseándoles éxitos en el inicio de esta nueva semana académica. Me despido de ustedes. Será hasta el día de mañana en la siguiente clase. Una feliz noche y nos vemos mañana. Muchas gracias.